Bueno, disculpen la fragmentación, pero a veces para hacer más chicos estos videos los fragmentamos un poco para que puedan pasar más rápido. Lo que le decía recién con respecto a las masas y a las multitudes, le voy a dar un ejemplo claro, el tema de los celulares. Los celulares comunes, hechos para las masas, que son prácticos, ¿sí? Para poder maniobrarlos, y los que no son tan prácticos, los que llamamos celulares inteligentes, hechos para las multitudes, para aquellas personas que ya sea por su trabajo, ya sea porque verdaderamente necesitan una herramienta mucho más práctica a la hora de tener mayor cantidad de apps, de aplicaciones o de elementos que les sirvan que les sirvan también como herramientas para su trabajo, para su conducta diaria, para el hacer diario. Bueno, eso, estos aparatos inteligentes se dan a las multitudes, los otros a las masas. Imagínense esas bajadas de líneas que muchas veces tenemos por la televisión, de esos productos que están totalmente normalizados para que todo el mundo los compre. ¿Quién los compra? Se dice las masas. Ojo que a veces cuando se habla de las masas se habla en algo despectivo, che, perteneces a la masa. Pertenecer a la multitud ya es como que sos más pensante y la masa es como que no piensa, compra todo lo que le dicen que tiene que hacer, como les dije hoy, una especie de ovejas o varias ovejas que siguen a la que va delante de todos. Bien, esto con respecto a masa. Después hay un término nuevo que aparece ahora dentro de estos grupos y que es el de la pandilla. El famoso tema de la pandilla. ¿Qué es la pandilla? Es otro grupo importante. Es un grupo excluido. Es un grupo de gente que genera un espacio urbano donde no hay, un espacio urbano donde no hay, se genera ese espacio y se genera para ejercer derechos propios, derechos adquiridos, pero derechos propios de ese mismo espacio que han generado. Es gente que ha quedado excluida ¿de dónde? De un Estado ausente, un Estado que no los ha visto, no son visibles a veces para el Estado, son molestos, pero en el conglomerado de ellos no son visibles. Entonces quedan excluidos y empiezan a ejercer sus propios derechos. Cuando ejercen sus propios derechos fuera de lo establecido institucionalmente para nuestra sociedad, obviamente se genera el conflicto. Entonces, ¿qué hacen las fuerzas o qué hace el Estado o qué hace la sociedad? Los margina más, los excluye más. Y ellos tienen sus normas propias. Ellos mismos hicieron sus normas. Normas que vienen con mucha violencia porque la hacen a su manera, lo que ya está establecido para ese espacio que han generado. Entonces se empiezan a ser perseguidos por lo social, perseguidos por el Estado, perseguidos por las fuerzas de seguridad. ¿Y qué es lo que logra o lo que quiere hacer la sociedad muchas veces cuando los ve o el mismo Estado? Encerrarlos, llevarlos a un lugar para hacerlos sujetos de esa sociedad para que cambien sus formas. Pero ¿quién lo hace? Lo hace o los intenta obligar una sociedad que en definitiva anteriormente los ha marginado. O sea, parecería ser que la sociedad los margina, no los ve, los deja, los abandona y ellos no se mueren, subsisten, pero subsisten con sus propias formas. ¿Sí? Cuando la sociedad los detecta, quiere esa sociedad que ellos pertenezcan a esta sociedad, aceptando las normas sociales que esa sociedad impone. Por supuesto que se genera un conflicto enorme. La misma sociedad que los margina, de alguna forma, quiere readaptarlos. Y eso a veces se vuelve casi imposible, pero este concepto de pandillas es absolutamente controversial. ¿Sí? Es muy controversial porque hay que verlo tanto de un lado como del otro. Pero nosotros, como trabajadores sociales o como psicólogos sociales, tenemos que poder ampliar, ¿sí?, nuestra cabeza, como siempre les digo, para poder ver estas situaciones, que no siempre los culpables son los que la sociedad indica, aunque no porque esto no sea de esta manera, el accionar de una pandilla esté bien visto y no haya que hacer algo al respecto. Por supuesto que sí. Pero está bueno ver cómo aparecen estas situaciones y cómo nada se hace para que esto desaparezca.
o finalmente tengan un espacio propio, pero brindado por el Estado y también por lo social. Si no, es como que se expande de una manera muy estrepitosa, se hace una trama distinta al entramado social vigente y se arman estas rencillas tan increíbles dentro de lo que es una pandilla. Y vean, no se lo voy a decir acá, pero léanlo en el artículo que les puse, el tema de la mujer, ¿no? La mujer pandillera, cómo también se la denosta en alguna forma y cómo adquiere su formato, su estatus dentro de este espacio. Ahí también les agregué una nota periodística, dos notas periodísticas muy interesantes para verlas. Lo que está en amarillo, léanlo porque tiene mucho que ver con lo que nosotros trabajamos y es una extracción que hice de algunos periódicos. Así que bueno, con esto terminamos esta teórica y nos encontramos en la próxima. Nos vemos.